Yo nunca me había visto así de grande. Yo que soy tan chiquitica, yo no me llego ni siquiera a la cara y ahí está la cara. Que yo ni siquiera sé qué decir, cómo expresarme, cómo nada. Transformar paredes en arte. Quiero seguir pintando, quiero que me dejen seguir pintando. Ese es el único deseo de esta criatura de 24 años que quiere llenar de colores y polígonos a punto fijo la ciudad que se ha convertido en su lienzo. ¿Tú quieres pintar todo punto fijo? Me encantaría, ese es el reto. Me encantaría, claro que sí, a toda Paraguay. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Tengo ansiedad. Estás emocionada, Sí. estás emocionada. Tengo ansiedad, con emoción, con qué belleza, con qué ternura, con todo. ¿Tú sabes para dónde voy yo? A ver un mural en punto fijo donde estoy yo. Y eso me tiene muy conmovida porque fue un muchacho muy joven que lo hizo y me dijo, mire, yo voy a hacer un mural con usted y yo quiero que usted venga. Allá vamos. Bestia, Wallen, esto nunca me lo han hecho, mi Ajá, amor. así no. No. Bueno, todo esto se ha hecho con todo el cariño y el amor del mundo y todo el sacrificio que conlleva, bueno, realizar una obra de esta magnitud. Sabes, así, agarradita, confiando nada más en ti. Bueno, aquí llegamos. Dios, pero si esto es enorme. No, no puede ser, qué cosa tan bonita. Dios. Ay, mi amor, qué ternura, qué belleza, qué emoción. ¿Por qué tú hiciste esto? Son cosas. Vamos a acercarnos y le vamos viendo los detalles. Mira, con estos lentes. Todos los elementos de acá de la península, el Cerro de Santana, esos médanos que parecen oro. Pero es que Parecido es a lo que viste. inmenso. Claro, son los médanos blancos. Bitácora, ya mira, ya está bitácora. Entender que el sentido de arraigo está, pues. O sea, este es un chamo, Wallen, que hace esto para su ciudad y además rindiendo un honor a alguien como yo que se ha empeñado en que todo el mundo quiera su ciudad, quiera su país, quiera su tierra, quiera su pueblo, quiera sus cardones, quiera sus tunas, quiera su Cerro Santa Ana, quiera su desierto, quiera su viento, quiera hasta su penuria, pues. Lo importante es que tú estás aquí también. No, mi amor, ¿cómo no iba a venir? Se logró. No, no, qué cosa tan bonita, qué belleza, qué belleza. Y aquí tenemos un pincelito para ti. Ajá, Y te lo vas a llevar, ¿oíste? está llenito Sí, todavía de del pintura trabajo de todavía. ustedes. Sí, señor. Grafitera y demás. Bueno, la más choreta. No, quedó bueno. Ay, qué bonito, qué emoción. ¿Sabes qué es arrecho? Que te hagan un mural en cualquier lugar. Una arrecha, una arrecha. Qué arrecho. Es muy arrecho. Esto es apoteósico. Ella es arrecha. Qué emoción. Qué cómica. Y ahora conjugamos lo tradicional con lo urbano que hace mi hijo. Entonces, bueno, andamos juntos, ahí están el papá y el hijo. Estuvimos en el mural de Valentina 21 días exactamente. Y entonces, eso fue sin descansar, vivimos acá exactamente 5 días. ¿Cómo te sientes tú con eso de que tu hijo haya seguido tus pasos de muralista? Me preguntaron cuál era mi mejor obra artística y yo dije, mi mejor obra es mi hijo. Y yo tengo muchas vitrinas, porque yo he sido formador de formadores, y mi mejor vitrina es mi hijo.
¿Ha sido tu papá una inspiración para ti? Sí, creo que entre todos los artistas que puedo ver aquí en Venezuela, creo que uno de los, yo digo de los más top, que yo lo lanzo al ruedo o lo que sea, es mi papá. ¡Ay, qué bonito! Además, este es un trabajo de padre e hijo y hay que ver lo que son los legados, los auténticos legados. Quiero abrazarlos aquí a los dos y decirles que para toda la vida yo voy a estar profundamente conmovida y agradecida. Voy a venir a cada rato Punto Fijo. Nada más que para verme aquí, de verdad. ¿Cómo te sientes tú viendo la obra de tu hija? Ay, feliz y orgullosa de todo lo que ha logrado, la capacidad que tiene para hacer las cosas, el esfuerzo y el amor que le dedica a todo. ¿Qué heredó de ti? Creo que eso, la perseverancia. Eso. Y como Walan hoy está hablando más que nunca, pero él habla con sus murales. Sí, ¿verdad? ¿Son tus Correcto. murales los que hablan por ti? Sí, dejo que mis obras sean las que expresen todo. ¿Cuándo descubriste el primer pincel? Lo descubrí por una foto a los 2 años de edad. Esa foto salgo yo en un caballete, como no podía hablar, expresando cualquier sentimiento que en ese momento a los 2 años estaba sintiendo. Pues. ¿Cuándo te diste cuenta que pintabas? Desde chamo, 15, 16 años, sentía la habilidad. Creo que sí había tenido la habilidad, más no el interés. Creo que sí fue la necesidad de poder expresar un sentimiento. Creo que es algo muy cliché, pero había salido de una ruptura amorosa. Y de ahí, ¿A los 15 años? No, eso fue como a los 18, ok. que fue que me puse como que me dediqué al arte como tal, a los 18. Y yo dije, bueno, este es mi camino, pues. O sea, es por aquí. Este no es el único mural que ha hecho Walan. Él ha hecho murales por todo Punto Fijo, que es su ciudad, la ciudad que le importa, la ciudad que él quiere, la ciudad que quiere convertir en un sitio para el mural. Punto Fijo tiene todas las bondades y las virtudes para ser punta de lanza a nivel mundial en la parte de mural. Eso es algo que caracteriza a esta ciudad, que una pared pequeña puede ser una gran obra de arte. Simón Díaz. ¿Qué hace Simón aquí? Simón, bueno, casi todo es gracias a mi papá. Sí, que a mi papá le encanta la música llanera y yo he tratado de homenajear a las personas con las que yo me identifico y que se identifica mi papá porque él me ha llevado a ese camino. Pues. Me encanta mucho la canción Alcaraván, me gusta mucho el homenaje que le hicieron Servando y Florentino. Queremos reflejar la ciudad de Maracaibo, su puente, la chinita, el fondo poligonal que es característico de mi trabajo, submarino haciendo una operación subacuática y un buque de carga de container. Wallace va coleccionando imágenes en su mente hasta que agarran cuerpo sus composiciones. Las ideas saltan de la cabeza a la pared. Uno se guía mucho por lo que ve en Pinterest, lo que ve en internet de otros artistas, agarra inspiración, vamos a decirlo así, pero como tal las composiciones salen de aquí. Entonces hago la mezcla de muchas cosas y salen esas maravillosas obras de arte que a la gente, bueno, gracias a Dios le ha gustado. Hay un detalle acá en el buzo, ¿no? El buzo se ve bastante hiperrealista. Estábamos pintando, este ojo quedó para acá y este ojo quedó para allá. Y había una separación acá. Igual me dice, papá, pero es que no me gusta. Hacerle un poco de burbuja, entonces yo no hallaba cómo hacerle, entonces le chispé así con la brocha y le hicimos esto así. Ahora sí, papá, me dice. Por lo general la Virgen no es así. Entonces, inicialmente lo hicimos con una sonrisa Pepsodent, se le veían los dientes, le cerré la boca con pintura, le dejé todo igualito y ahí está, una Virgen muy angelical, bonita, que no es la que conocemos tradicionalmente allá en Maracaibo, en la tablita. Le cambiamos la cara, pero quedó bonita.
Nosotros seguimos de mural en mural para contar la historia de Walan. Y aquí está el Araguaney, vale. Esta es la parte de primaria. Queremos reflejar, bueno, el Araguaney, reflejar como una pradera con las montañas, algo muy infantil y un poco con los polígonos también, que se asoman por allá. Siempre están. Siempre están. Tú sabes que el color tiene varios significados, entonces a mí me gusta jugar con eso, con los sentimientos de las personas a través del color. Hago las composiciones y ya queda de parte de la persona interpretarlo a su manera, pues. Tú no tienes ninguna limitante de dónde lo haces. No. O sea, les voy a decir, estamos en una procesadora de pescado y me parece fascinante porque el arte puede entrar a cualquier parte, ¿verdad? Claro que sí, a total. La Virgen del Valle en formato poligonal y fue hecho con materiales reciclables. Y la procesadora tiene una capilla y en la capilla Walan también hizo una virgen y aquí el Señor gentilmente nos abrió la capilla. Aquí sí es verdad que te diste con todo. Ajá. Tus poligonales, ¿no? ¿Y qué te dice la gente de la comunidad cuando pusieron esta virgen acá? Realmente las personas estuvieron súper agradecidas. Esto fue, bueno, un obsequio para la capilla. Abuelitas que llegaban y me decían, hijo, pero a esa virgen no le vas a poner unos ojos, una boca. Y yo, no, es que así es este estilo de arte. Y bueno, igualmente pasó con el mural que está al frente. Poco a poco la gente se ha ido como acoplando a ver cómo yo veo las cosas. Hay muchísimos nombres de las ciudades, se puso de moda, pero entonces es, ¿sabes? Nada más el nombre y ya. Esto de mi punto fijo, Sí. Es pura pertenencia. 100%, claro que sí. Nací, aquí me crié y me encanta Punto Fijo. Creo que es una ciudad muy hermosa. Estoy empeñado en seguir pintándola. Su fuerza creativa se desborda. Su imaginación le pide retos cada vez más grandes. ¿Qué te falta por pintar? Hay paredes de impacto que le tengo el puesto el ojo de hace tiempo. ¿Cómo convences tú a la gente de pintar? Creo que puede ser mi seguridad, que me siento capaz de hacerlo. También creo convencerlos con el talento, que crean en esta ciudad, que crean en ser parte del proceso. Las personas que me han apoyado, las empresas que me han apoyado, han creído en el proceso. He tratado de dejarlo. ¿Por qué? Porque este mundo no es fácil, realmente ha sido muy complicado. Y como hay una historia que cuenta mi papá, que él ha dejado su maleta, deja los pinceles, ya no va a hacer, pero de repente la maleta se le pega atrás. Y creo que eso ha pasado conmigo. O sea, no voy a soltar más la maleta, pues. Tengo que cargarla encima. Creo que hay veces que la gente o las personas no creen en tus capacidades. He tratado de demostrarme a mí. Mi idea no es hacerme famoso. Mi idea no es, ay, soy multimillonario. No, o sea, mi idea es pintar, pues. Y estoy consciente de mis capacidades. O sea, sé que tengo, como cualquier otra persona, límites. Trato de relacionarme con otras personas que me puedan ayudar a superar. Por eso que hago he tratado de hacer muchas colaboraciones con artistas. ¿Qué te ha frustrado? Me frustra la incapacidad de las personas de no ver más allá de sus intereses propios. Me han borrado varios murales, sí, me lo han borrado. Y creo que eso para cualquier artista es un golpe fuerte, un golpe que se siente como una puñalada literalmente. Uno tiene que sacar fuerza de donde no las tiene y pensar en simplemente yo vine aquí a pintar. Walan busca paredes,
no techos. Sigue fiel a su propósito de crear sin límites, sea donde sea que esté. ¿Por qué te quieres ir? Una de mis razones primordiales es porque no me dejan pintar. Yo estoy ahorita pensando en realizar proyectos gigantes, materializar obras de talla, vamos a llamarlo mundial, que quiero hacer murales gigantescos y no me dan las posibilidades de hacerlo. Yo te quiero enseñar el mural que Walan quiere pintar. Mira, uno de mis mayores sueños en la vida es poder lograr el proyecto de pintar los 5 o los 7 tanques. Es un proyecto llamado 5 Elementos que se materializa con 5 personajes emblemáticos de Venezuela. ¿Tú te sientes capaz de hacer eso? Claro, yo y con mi equipo, pues, que viene siendo mi papá, buscaríamos a más artistas. Si me llaman, claro, si me llamaran para realizar este proyecto, sí me devolvería, sin dudarlo. Es un proyecto de mis sueños, pues. Gracias por venir. Ay, qué bonito. Ojalá que un día vengamos y al entrar aquí a Punto Fijo veamos los 5 elementos en estos 5 tanques de agua y a este muchachito de regreso a su tierra. Amén, amén.